Toma tu asiento y vamos a compartir palabra de Dios en este día. Hoy vamos a hablar de cierto varón que a muy temprana edad dice que le tocó asumir al reinado luego de la muerte de su padre. Dice que este varón a los 12 años de edad dice que tiene que asumir al reinado. Este varón llamado Manasés. Entonces dice la Biblia que ahora Manasés, cuando comienza a reinar, va a empezar a hacer todo lo contrario que había hecho su padre, Ezequías. Ezequías, un rey que también le tocó reinar sobre todo Israel, sobre Judá. Dice que él había hecho las cosas bien ante los ojos de Dios. Mas Manasés, en todo su reinado, 55 años dice que comenzó a reinar, empezó a hacer las cosas mal. Todo lo malo, todo lo contrario que había hecho su padre. Dice que ahora él comenzó a actuar de esta manera. Y cuando Dios lo miraba ahora a este varón, dice que veía las cosas malas, solamente todo lo malo. Sabía cuál era el camino, sabía lo que tenía que hacer. Su padre le había dejado quizás una imagen de cómo él tenía que comportarse, de cómo él tenía que actuar. Así como quizás hoy le toca vivir a muchos. Algunos quizás hoy llegan a Dios y dicen, bueno, yo la verdad que hoy me puedo acordar de mi padre o de mi madre. Quizás no buscaban a Dios, pero medianamente tenían valores, principios, y te corregían cuando veían algo mal. Y te decían, no tenés que actuar así porque eso está mal. Y entonces a uno le iba quedando estas cosas, porque era algo bueno para la vida de uno. Entonces quizás ahora este varón podía llegar a decir lo mismo que dijeron muchos. Como cuando muchas veces uno actúa, va poniendo excusas y dice, pero no, yo la verdad que no tuve a nadie quien me corrija. No tuve a nadie quien me guíe. ¿Realmente será tan así? ¿Será que nunca nadie vino a guiarte, a mostrarte el camino, a decirte que tenías que estudiar, que los estudios eran buenos para tu vida, que si tú no terminabas los estudios luego se te iba a complicar para cuando crezcas y quieras conseguir un trabajo? ¿Nunca vino nadie a decirte que el decir malas palabras estaba mal? ¿Tú qué piensas que a Manasés, en aquel tiempo, cuando él comenzó a reinar, Dios no le puso a alguien para que lo pueda guiar, para que lo pueda corregir? Si alguno diría, pero yo no creo que fuese así, entonces Dios no sería fiel y no sería justo. Porque la Biblia habla de que nuestro Dios es fiel y es justo. Y Él siempre nos pone a alguien en el camino para que nos pueda hablar y nos pueda guiar. Así como te lo ha puesto a ti cuando quizás andabas allí triste, angustiado o perdido, llevando una mala vida. Y que Dios permitió que se te presente a alguien y que te hable, que te predique, sea un joven, un adulto o un anciano. A veces predican hasta los niños. Imagínate, yo allí en el Gran Buenos Aires, en una de las congregaciones que tengo, hay una hermana que ya lleva aproximadamente 2 meses y medio congregando. Y los otros días la hermana estaba allí, como en cada reunión, y cuando terminaba me dice, pastor, estoy tan contenta, dice, porque acá está, me dice, mi nieto, él es quien me trajo a la iglesia. Mi nieto me predicó. El nene debe tener aproximadamente 12 años. Y le predicó. Y trajo a su abuela. Y está allí. Entonces Dios siempre va poniendo a alguien para que nosotros podamos entender cuál es la voluntad de Dios. Y que podamos empezar a corregir quizás cosas que están mal en nuestra vida. Manasés, él siguió. Y pasaban los años, seguía reinando, pero todo lo que hacía estaba mal. Entonces dice que Dios le va a hablar
Y es algo que uno tiene que saber, que lamentablemente la paciencia de Dios tiene un límite, así como la paciencia del Padre tiene un límite también, ¿o no? El Padre le puede llegar a aguantar muchas cosas al Hijo, pero cuando el Padre se cansó, se cansó. Y dice, listo, mira, hasta aquí llegaste, esto es así. Entonces lo corrige y le habla. Y quizás del otro lado al Hijo le parezca chocante o no, o lo reciba, lo tome. Pero dice que Manasés así caminaba y así iba andando. Llegó a tal punto que dice que los altares que su padre había derribado, él los empezó a levantar nuevamente. Y empezó a idolatrar ídolos, dioses paganos, que no sirven para nada. Entonces dice que, es más, se crea una estatua y va y la pone allí en el templo, en el lugar santo, en donde Dios había dicho que su presencia iba a estar allí, una promesa que le había dado a Salomón, y le había dicho, mi presencia va a estar ahí, con ustedes, lo va a acompañar, cuando ustedes se acerquen a ese lugar, ustedes invocarán mi nombre, y yo los escucharé, los oiré desde los cielos, y responderé a cada clamor que ustedes hagan. Entonces, así andaba en la vida, haciendo muchas cosas malas. Ahora quizás alguno diría, pero pastor, ¿por qué me cuenta esta historia de una persona que hizo las cosas mal y de que un padre hizo las cosas bien? Si su padre ya ahora no estaba, ¿por qué él hizo todo lo contrario? ¿No sería mejor, pastor, que me hubiese agarrado la historia de otro rey que hizo las cosas bien? ¿Y por qué me habla de este que reinó 55 años e hizo las cosas mal? Que se fue involucrando con dioses paganos. ¿Sabes por qué? Porque entiendo que hoy, quizás, hay muchísimas personas que están padeciendo esta situación y que están viviendo o pasando algo por el estilo de lo que vivió este hombre e hizo este hombre. Quizás alguno diría, yo no idolatro a dioses paganos. No, gloria a Dios. Quizás alguno diría, yo no me ando drogando, consumiendo droga o tomando alcohol por allí. Pero quizás hay otras cosas por cambiar. Quizás hay otras cosas por empezar a modificar. Quizás hay otras cosas para empezar ahora a mirar, como quien diría, así como con una lupa, para que podamos empezar ahora a sacar toda la escoria de la plata y que comience ahora a salir alhaja al fundidor, como dice la Biblia. Algo bueno, algo precioso. Pero si muchas veces nosotros no nos damos cuenta y no nos examinamos a nosotros mismos, pues entonces, ¿cómo nos daríamos cuenta que hay cosas malas en nuestra vida? Andaríamos confiados, andaríamos caminando así en la vida diciendo, bueno, todo está bien, lo que yo hago, todo está bien. ¿Será tan así? Quizás no lo sabemos. Pero hay algo que sí sabemos, que este hombre poco a poco se empezó a desviar. No fue de un día para el otro, sino que fue poco a poco. Y cada vez él iba poniendo como un desafío más grande, diciendo, bueno, ahora no solamente me voy a perder yo, sino que llevó a perderse a todo el pueblo, a todo Judá, porque él era el rey. Y cuando lo miraban al rey, entonces el rey hacía las cosas mal, es más, incentivaba a hacer lo malo. Ellos lo seguían al rey. Lamentablemente fue así. Cuando la persona que estaba allí arriba era el que tenía que estar bien y guiarlos hacia Dios, estaba mal. Pues entonces todo el pueblo dice que fue detrás de él y empezó a hacer las cosas mal. Pero todo tuvo un comienzo y fue poco a poco, de a poquito. Y hoy quizás es el tiempo para empezar ahora, actuar a tiempo.
para empezar a decirle: Señor, bueno, me doy cuenta que las malas palabras ya no tienen que estar más en mi vida. Me doy cuenta, Señor, que quizás el carácter malo que tengo no puede seguir estando. Me doy cuenta, Señor, que ya la ira no debe reposar en mi seno, como dice el Proverbios, el enojo, porque si no, sería un necio. Entonces, allí cada uno pensará y se dará cuenta en qué situación se encuentra. Mas la Biblia dice que a pesar de que este hombre hizo todas estas cosas, Dios le va a hablar. Y no solamente a él y al pueblo, a ambos, a todos, no solamente al rey, no solamente al padre, porque quizás el padre no quiera escuchar, sino que le va a hablar al hijo también, porque quizás el hijo sí escuche. No solamente le va a hablar a un hermano, sino que le va a hablar a todos los hermanos, porque Él es Dios y es justo. Entonces luego ellos empezarán a actuar, a pensar qué es lo que van a hacer, si tomarán la decisión sabia o seguirán así errantes en el camino. Dios no obliga a nadie. Dios solamente se acerca a su pueblo y trata de guiarlos, trata de hablarles a lo más profundo del corazón para que uno piense, reflexione y entienda que toda la vida uno no puede andar así. Cuando llegué a los caminos de Dios, ¿sabes? Entendí algo, que el camino de Dios requería de esfuerzo, que el camino de Dios requería de una entrega, de que yo iba a tener que poner de mí todos los días y empezar a pelear y a vencer gigantes que yo tenía enfrente mío y que habitaban en mi vida, que yo no los podía vencer. No podía vencer contra ellos porque peleaba solo. Y a medida que iba escuchando cada palabra, a medida que iba escuchando cada enseñanza, cada predicación, Dios me hablaba a lo más profundo de mi corazón. Y me hablaba de un cambio, me hablaba de una entrega, me hablaba de que yo no podía seguir viviendo de la misma manera. Y yo muchas veces me quería excusar y decirle a Dios: pero Señor, ya cambié esto, cambié lo otro, y ahora, ¿por qué siempre yo? Decía, ¿por qué siempre yo y no el otro? Entonces esa era mi excusa para con Dios. Y Dios me volvía a hablar por otra predicación y me decía que yo no tenía que mirar al resto, que yo solamente tenía que mirar mi vida, que yo tenía que mirar mi interior y que no tenía que ponerme a pensar, pero ¿por qué aquel sí, aquel no? Sabes, en cierta oportunidad cuenta la Biblia que dice que el Señor iba allí caminando con Pedro, y cuando Pedro se dio vuelta, dice que vio a Juan, al discípulo que le amaba, y dice que Pedro le dijo: pero Señor, ¿y él? ¿Qué vamos a hacer con él? El Señor dice que le dijo: Pedro, ¿y qué a ti? Déjalo a él. Déjalo allí. Si yo quiero que él venga ahora, lo llamaré y caminará también a mi lado. Pero ahora te estoy hablando a ti. Sígueme tú, le dijo. Haz tú lo que yo te digo. Entonces entendía estas cosas. Manasés dice que hizo todo lo malo, pero Dios le va a hablar para que pueda haber un cambio. Sé que Dios hoy va a hablar a muchos. De eso no tengo duda. Yo no dudo de cada palabra que siempre quizás voy y doy o me toca compartir. Para mí es un privilegio hoy poder estar en este lugar, en donde yo sé que el pastor que está en esta plataforma pastoreando lleva años predicando la palabra de Dios. Y sé cada predicación que da, porque yo mismo lo escucho. Y muchos de ustedes, los que están aquí, son privilegiados. Así como hay muchos hermanos que
Han llegado a un lugar en donde no se los engaña, en donde no se burlan de la fe de las personas. Le contaba al pastor hoy temprano y le decía, tengo una hermana que viajó a la provincia de Tucumán. En Tucumán no tenemos iglesia. Y ella me llamó por teléfono. Cuando volvió estuvo 3 días. Y me dice, pastor, fui a una de las iglesias de allí, que iba mi cuñado, mis cuñadas, todo. Dice, y usted no sabe lo que es, cómo se burlan de la gente. Se burlan, decía. Y así, dice, yo no toleré, no aguanté y le tuve que decir, todo esto está mal. Entonces, Dios siempre se acercará a cada uno y hablará. Hay muchos que lo tomarán y hay otros que no. Ella me decía, le decía a mi cuñado, y él me decía, pero no, si acá está la presencia de Dios y que esto y que lo otro. Dice, pero le hablé a una amiga y cuando le hice escuchar varias enseñanzas y varias predicaciones, ella lo tomó. Así como hoy quizás hay muchos que tomen el mensaje y hay otros que no. Pero no tengo dudas que aquel que quizás hoy inclusive ha hecho las cosas mal por mucho tiempo, se ha equivocado y ha cometido errores, hombres, mujeres, jóvenes, jovencitas, que quizás le han fallado a Dios, que quizás por mucho tiempo anduvieron errantes en el camino, hoy Dios le va a volver a hablar. Y es una nueva oportunidad que tendrán muchos para tomar una decisión sabia, para pedirle a Dios de corazón que Él los levante, los restaure, que pueda hacer una obra maravillosa en sus vidas. Yo no tengo duda de que si hoy hay personas que clamen a Dios, que oren a Dios de corazón, Dios los escuchará y responderá a cada clamor. La Biblia dice así, voy a invitarte que puedas abrirla en este día a tu Biblia, en el libro de 2 de Crónicas. En el capítulo 33. Y vamos a leer la palabra de Dios en este día, a partir del versículo 10. Del versículo 10 al versículo 13. Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 10 al versículo 13, y leemos en este día la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y nos dice así: Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atados con cadena, los llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios, dice la Biblia. Esta es la palabra de Dios. Y a la palabra de Dios vamos a bendecirle en este día, iglesia. ¡Claro que sí! Le damos toda la gloria y toda la honra a nuestro Dios. Es bueno. Realmente es maravilloso nuestro Dios. Dice la Biblia así, de esta manera: Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atados con cadenas los llevaron a Babilonia, dice. Así, de esta manera, Dios habló a Manasés y a su pueblo. ¿Y qué dice? Que no escucharon. Y como no lo escucharon, pues entonces vinieron, dice, los enemigos, los asirios. Pusieron los grillos, o sea, hoy en día serían las esposas, así como usan los policías. Le pusieron a él y atado
de pies y de manos, lo llevaron preso. Como diciendo, hasta aquí llegaste. Tu tiempo llegó. Te hablé muchas veces. Tu padre te mostró el camino. Hizo las cosas bien. Pero vos hiciste todo lo contrario. Pues entonces ahora irás cautivo. Sufrirás. No estarás más en el poder. Ahora todo lo que tuviste lo perderás. Poco a poco se va a ir perdiendo todo. Antes lo tenías todo, ¿no? ¿Sabes cuántas personas hoy han perdido casas, familias? El padre que no puede ver a sus hijos, la madre que no los puede ver a los chicos. ¿Y por qué? Porque no quisieron escuchar. Porque quizás el padre le hablaba y le decía, ¿por qué no cuidas a tu familia? ¿Por qué no respetas a tu esposa? ¿Por qué no respetas a tu marido? ¿Por qué no lo valorás? Un hombre que trabaja, un hombre que no te hace faltar nada. Y vos estás constantemente faltándole el respeto, dejando a tus hijos. Lo has perdido todo. Personas que prefieren dejar a sus hijos quizás con algún familiar, con la abuela, con el abuelo, con algún tío, algún vecino, solamente para un día como hoy salir a los bailes, a los boliches. Yo la verdad no sé cómo será aquí, pero allí, en el Gran Buenos Aires, a esta hora prácticamente, ya los chicos, jóvenes, adultos, ya están, como quien diría, haciendo previas, y sus previas son alcohol, música, todo lo malo, preparándose para que el día de mañana, bien temprano, ellos estén volviendo a sus hogares, o al mediodía, sin dormir, prácticamente muchos que no pueden ni siquiera caminar, mantenerse de pie, así, pensando quizás luego, pero ¿por qué no puedo ver a mi familia, no puedo ver a mis hijos? Olvidándose, ¿por qué? ¿Por qué realmente no los pueden ver? ¿Por qué los perdieron? Los perdieron porque no quisieron escuchar, no fue por otra cosa. Porque cuando llegaba lo bueno para su vida no lo quisieron tomar. Y entonces poco a poco lo fueron perdiendo todo. Y hoy quizás están así como amanecés, con grillos atados de pies y de manos. ¿Esclavos a qué? Al alcohol. ¿Esclavos a la droga? ¿Esclavos al pecado? ¿Esclavos a lo malo? Cuando antes no eran esclavos a esas cosas, pero lo fueron perdiendo todo. En cierta oportunidad hablaba con cierto varón llorando. Estaba predicando en una plaza y este varón se acerca y me decía, ya no doy más. Hace mucho tiempo que me alejé de Dios, mirando dónde estoy. Hoy estoy durmiendo en una plaza. Tenía mi casa, mi familia, mis hijos. Lo perdí todo, me decía. Tenía negocios, tenía camioneta. Hoy no tengo nada. Nada. Acá durmiendo en esta plaza. Lloraba. Lloraba, le decía, te tenés que volver a Dios. El único que te puede restaurar es Dios. El único. Porque si hoy te está volviendo a hablar es por algo. Si Dios está permitiendo que podamos el día de hoy hablar, por algo es. Porque va a tener misericordia de ti, porque te quiere ayudar, porque todavía hay esperanza, porque nada está perdido. Pero lamentablemente este varón no quiso escuchar. Los otros días, después de muchísimos años, imagínate, años pasaron, lo seguí viendo en la misma condición. Así anda, en la calle. No quiere tomar una decisión. Como muchos quizás no la quieren tomar. La decisión de poder cambiar, de recuperar lo perdido. Dice que Manasés ahora estaba yendo a una cárcel, a estar preso. ¿Para qué esperar ese momento, no? Muchos esperan este momento, el perder las cosas,
El perder un trabajo para después darme cuenta y decir ¿cómo? ¿Por qué no lo valoré? Llegaba tarde todos los días. El presentismo siempre me lo descontaban. Y poco a poco empezaron a venir las advertencias. No llegues más tarde. No llegues. Y tú confiado seguías llegando tarde. Tenías un buen sueldo, podías sostener a tu familia. Medianamente la podías llevar adelante. Llegabas a pagar las deudas. Y todo, ¿no? Pero te das cuenta cuando lo perdés. El hijo se da cuenta que amaba al padre y que amaba a su madre cuando el padre muere. Y cuando ya no está más, ahí va y llora en el cajón y así. Pero hoy que la tiene con vida no le dice mamá te amo, papá te amo. Pero sabes, te hablo de cosas que yo lo he visto. Familiares que cuando se moría su madre se tiraban un poco más allí en el pozo donde meten allí el cajón. Se tiraban al cajón y lloraban. Ahí demostrar que querés a alguien cuando esa persona ya no está más, cuando esa persona ya no te escucha. Ya está, ahí hay un cuerpo nada más. Pero ¿para qué esperar eso? Esperar perder algo para actuar. Manasés tuvo que ir preso, sufriendo, y entonces dice que ahí reflexionó. A pesar de todo eso, quizás hoy no estás en la misma condición que otros. Otros están peor que tú. Otros están realmente sufriendo como tú. O quizás no como tú, sino mucho más. Yo tenía un familiar, un primo prácticamente que era como un hermano para mí, nos criamos juntos. Cuando yo llegué a Dios comencé a predicarle y le hablaba una y otra vez, pero él no quería escuchar. Solamente me decía sí, primo, me decía él. Ya voy a ir, ya voy a buscar a Dios. Me decía, tenés que cambiar tu vida, estás mal. Estaba mal, estaba perdido en la droga. Hacía las cosas mal. Y le digo, vas a terminar mal. Y la última vez que me tocó hablar con él lloraba. Y le dije, tenés que buscar a Dios. No pasó mucho tiempo, vino una persona y lo mató. Así como escuchas, como estás escuchando. Vino con un arma y le disparó en la cabeza y lo mató. Y quedó tirado allí. Agonizó, estuvo varios días en el hospital y no vivió. Yo fui la primera vez. Cuando me enteré, no permitieron verlo porque estaban allí operándolo. Oré por él, estaba su esposa. Estábamos lejos, tenía una prima. Digo, bueno, Señor, que se haga tu voluntad. Al día siguiente él había despertado, estuvo 2, 3 días así. Lo iba a ver mi madre, mi hermano. Y ellos le decían, ¿querés que venga José Luis? Le decía por mí. Y él, como no podía hablar, solamente abierto los ojos, se le caían las lágrimas y le hacía seña que sí. Yo por otra cosa no pude llegar a ir y murió. Pero ¿para qué esperar esas cosas, no? Alguno quizás diría, pastor, usted es como que la está exagerando mucho. Me di cuenta que quizás hay cosas por cambiar en mi vida, pero no pienso que quizás es para tanto. Sabes, así comenzaron muchos, teniendo esa mentalidad, diciendo, bueno, no pasa nada. Personas que probando un cigarrillo y están atados al cigarrillo y no lo pueden dejar.
Personas que probaron una copa de alcohol y luego no la pudieron dejar. Y así cuantas cosas. Imagínate, todo tiene un comienzo. Pero a pesar de todo eso, dice que estando allí en la cárcel, Manasés dice que va a hablar a Dios. Y dice así la Biblia de esta manera, versículo 12. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén. ¿Pero cuándo? Dice que él oró cuando fue puesto en angustias, cuando sentía que ya no daba más, que ahí era el tiempo de tomar una decisión. Dios le dio, quizás era su última oportunidad, no lo sabemos, pero él la tomó como para su vida, como diciendo, esta es mi última oportunidad. Yo no sé lo que pasará mañana. ¿Sabes? Cuando Dios sentía que me hablaba a mi corazón cada día, yo decía, no, yo lo tengo que hacer hoy. Si no lo hago hoy, y si mañana pasa algo, y si mañana es tarde. ¿Sabes cuántas veces me quería quedar en mi casa? Porque decía, no, hoy no tengo ganas de ir a la reunión, porque había tenido días malos. Y yo mismo me respondí y decía, pero si hoy Dios me da la bendición que yo busco y yo no estoy. Y entonces ahí nomás me cambiaba, me preparaba y salía, como quien dice, volando a la iglesia. Y me iba a buscar a Dios. Cada día siempre lo viví así, desde que llegué a Dios. Porque entendía que luego podía ser tarde. Si hay algo que siempre le dije a Dios, Señor, cometí un error de alejarme de ti cuando fui un jovencito, porque tenía una vecina que me llevaba a la iglesia, y después de jovencito me alejé un tiempo de Dios, y siempre decía, si yo los otros días hablaba con el grupo de jóvenes y le decía, hoy todo lo que ustedes están haciendo, guardando su vida para Dios, traerá grande recompensa, grande galardón ahí para sus vidas, para cada uno de ustedes. Yo le decía, Señor, si yo capaz podía volver el tiempo atrás, lo que haría en esos años que me alejé de ti, no alejarme, pero yo no lo podía hacer, como quizás hoy tú no puedes volver el tiempo atrás. No puedes, quizás hoy llegaste solo, por X motivo llegaste a la iglesia, porque quizás te sentiste así, como en aprietos, en angustias, derramando lágrimas en tu soledad, en tu habitación, en tu pieza, llorando, sufriendo. Quizás alguno llegó porque el hijo está mal, otros porque el padre está mal, otros porque quizás miran su vida y dicen, yo estoy mal. Dice que Manasés oró en su angustia, en su dolor. Y cuando él oró, dice que Dios lo escuchó. Cierta mujer se pasaba, cierto día, estábamos en la reunión, por allí afuera de la iglesia, una de las hermanas le predica, le habla. Y esta mujer iba así caminando desorientada. La animó a entrar. Y ella le contaba de sus problemas, le decía que tenía problemas de audición, que no podía escuchar de un oído, que a causa de eso le agarraban mareos, cada vez que iba manejando se descompensaba y era un peligro, no podía andar así en la calle, sumado a todos los problemas personales que tenía. La tenían que operar y todo. La hermana le dijo, pase, busca a Dios. La primera vez que iba a entrar a una iglesia, nunca en su vida había entrado, pero esta mujer dejó de lado todas esas cosas y se centró en su dolor, su angustia, su dolor le podía más. Entonces comenzó a escuchar la palabra y a medida que iba escuchando la palabra se comenzó a despertar la fe en su corazón.
Empezó a creer en el Dios de poder, en ese Dios que predicamos, en el Dios de los imposibles, en nuestro Dios. Entonces esta mujer aquel día clamó, le pidió a Dios de todo corazón. Cuando termina la reunión viene, habla conmigo, estuvimos hablando, lloraba ella. Y miraba todo así porque claro, era todo nuevo. Me decía, yo no entiendo mucho, es algo extraño para mí. Le soy sincera, dice, es la primera vez que estoy dentro de una iglesia. Me decía, pero no importa. Entiendo que Dios me puede ayudar. Me dice, puedo orar. Volvimos a orar por ella. Le digo, confía en Dios, para Dios no hay imposibles. Solamente crea. La semana siguiente volvió esta hermana. A la otra semana volvió nuevamente. Tenía los estudios ya para ir a operarla de su oído que no escuchaba. Y prácticamente estaba perdiendo la audición del otro. Entonces cuando fue al médico, los estudios, los resultados dieron todo lo contrario. No la operaron nada. Dios hizo un milagro en ella. ¡Claro que sí! Dios es bueno. Es maravilloso nuestro Dios. La Biblia dice así: y habiendo orado a él, versículo 13, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Yo te invito a que te pongas de pie en este día. Dice que ahora Manasés termina reconociendo quién es Dios. Y Dios, él dijo, no es cualquiera, es Jehová. En el Antiguo Testamento se lo menciona muchas veces como Jehová de los ejércitos. El yo soy, el alfa, el omega, el principio, el fin. Él dice, Él es Dios. Hoy reconozco, porque Él me ayudó, porque Él me sostuvo. Y quizás hoy tú creerás a Dios, porque quizás necesitas, como quien diría, un empujoncito, un milagro, una señal que venga de parte de Dios, para que tú creas. Pero luego de que llega a tu vida, no te olvides quién es Dios, quién lo hizo. Necesitas un empleo, un trabajo, estás enfermo, enferma, tienes problemas en la familia, lo que sea, yo no lo sé, pero Dios sí. Cuando todo eso cambie, no te olvides quién es Dios, a quién le tienes que dar la gloria. Siempre búscale de todo corazón, hermano, hermana. No te olvides nunca. Yo voy a invitar en este día a aquellas personas que quieran aceptar a Cristo en su corazón. Aquel que el día de hoy se quiera poner quizás a cuentas con Dios, entregarle su vida, puede cerrar sus ojos y repetir esta oración después de mí, que dice así: Señor Jesús, Señor Jesús, en este día he escuchado tu palabra. Señor, hoy entiendo que debo cambiar, que debo esforzarme. Señor Jesús, yo te pido que tú me ayudes a serte fiel y a seguirte. Hoy me arrepiento de todos mis pecados y de todos mis errores. Anota mi nombre y el de toda mi familia en el libro de la vida eterna. Y hoy te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Y le bendecimos a Cristo en este día.